Bueno, acuérdense que tienen que separar el cupo porque nosotros también tenemos que separar la finca. Porque si no, oiga, está muy caro eso, pero bueno, creemos y por eso la idea es que puedas invitar a muchos más. Amén. ¿Con qué cristal estás viendo? ¿O de qué color es ese cristal? Yo escucho estos testimonios y así como los he escuchado durante todos estos días y años en el Señor, y yo digo, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos cambiar conforme Él quiere? Para que nosotros podamos ser como Él quiere y para que nosotros dejemos de estar presentando tanta excusa de que sí, de que no, de que me pasa, de eso y lo otro. Y veo que cada día coge más sentido acerca de o más bien la falta de objetivo con la que estamos nosotros viviendo la relación con el Señor. Y viviendo tan subjetivamente a lo que nosotros disponemos para Él. Porque si nosotros nos consideramos hijos de Dios, que creo que todos dirían amén, ¿acaso nosotros siendo hijos de Dios no deberíamos mirar con el mismo color de cristal con el que mira Dios? Si somos sus hijos, si hemos aceptado el caminar con Él, el estar con Él, el ser de su casa, como dice Juan 1:12, creímos y por eso nos constituyó hijos. Pero ¿y entonces qué sucede? Nos llamamos hijos, ¿por qué? ¿O por qué queremos llamarnos hijos? Si Él es muy claro en su palabra cuando Él dice, yo te llamaré hijo, tú serás mi pueblo, pero yo seré tu Dios. Y nosotros aceptamos eso, ¿sí o no? Y llegamos un día y dijimos, sí, yo acepto ser tu hijo y acepto que seas mi Dios, que seas mi Padre. Pero como que estamos lejos de poder cumplir o de poder vivir como Él quiere que lo hagamos. Si yo les preguntaría a ustedes que ¿cómo podemos nosotros aplicar las últimas 3 palabras que el Señor nos dio para que podamos decir que estamos mirando con el mismo color de cristal con el que Dios está mirando? ¿Cómo lo aplicaría usted para poder decir esto? Si es que se acuerda de las 3 palabras que tuvimos. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿cómo sería? ¿Cuál es la primera? Dijeron que se acordaban. Ay, santo. Esa es la cuarta. Sí, más que una ofrenda, un corazón rendido y por qué con miedo. Sí. Entonces, cuando yo no tengo claras las cosas, mucho menos voy a tener claro la aplicación. La importancia de nuestra posición en Cristo. Si no hay claridad de eso, créame que la palabra entra así como el viento y así vuelve y sale. Entonces, ¿por qué queremos el ser llamados hijos si no queremos responsabilidad? ¿Cómo hacemos nosotros para que la palabra marque? Para que la palabra no se me extinga.
para que la palabra no se vuele, para que la palabra sea eterna en mi vida. Si yo no la aplico y queda. Por eso es que la salvación, hay tanta pelea con eso, que se pierde, que no se pierde, que yo no sé qué. Yo lo único que digo es, si usted no se la pone, no la usa, se perdió. Así como estamos haciendo vana la palabra del Señor, porque la escuchamos y no somos capaces de ponernos el dedo aquí, como dicen las abuelas, para que no se salga. Porque yo, después de escuchar la palabra del domingo, yo no estaría en mi casa. Hablo para los que no vinieron. Pero hay cosas más importantes que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cómo queremos que Dios haga en nosotros? Si nosotros no cambiamos las emociones por convicciones, nunca vamos a conocer la posición que tenemos en Cristo. Y entonces vamos a seguir presentando la ofrenda de Caín, nunca la de Abel. Porque entonces vamos, como decía la hermanita ahora, presentamos el diezmo, pero ay, es que yo tengo que darlo. Es que qué obligación. No, porque como es una emoción, más no una convicción, entonces simplemente usted no presenta la ofrenda con el corazón rendido, sino con un corazón egoísta, orgulloso. Pero ¿cómo lo hacemos si no sabemos que tenemos una posición en Cristo? Pero ¿cómo lo vamos a dar cuenta si yo sé que ya lo mencionaron, pero yo no lo vivo? O sea, a mí no me interesa eso, porque tengo tantas cosas que hacer, porque estoy preocupado porque no tengo que comer, porque estoy preocupado porque no me va a alcanzar la plata, porque estoy preocupado, no sé, por cuantas cosas sean. Y entonces, ¿dónde está cuando el Señor dice, confía en mí? Nunca vamos a ser capaces. Porque lo mío es más importante que lo de Dios. Y entonces yo a Dios le doy cuando yo tenga ganas, cuando yo sienta, cuando me parece o cuando no me parece, o en sí, siempre subjetivamente, a mi manera. A mi manera. Entonces, por eso yo siempre he dicho de que el pararnos, y quizás por eso muchos no lo hacen, pararse a dar un testimonio. Es que el testimonio me genera una demanda. ¿Yo para qué me paro aquí a hablar bonito si yo no voy a vivir lo que estoy hablando? Entonces, claro, me da miedo pararme aquí a testificar porque después me van a señalar. Después me van a decir, ay, pero ese fue el que dijo que vea, que había que adorar a Dios y si está en la casa, no está adorando a Dios. Entonces, no, mami, yo me quedo callado. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo entonces? La iglesia que duele todo eso. Yo digo, si nos duele a nosotros, que somos carnales, pecadores, igual a ustedes, ¿cómo se pondrá el Señor? Cuando yo le damos a Él lo que nos sobra, lo que no necesitamos. Así como cuando llegan a me va a dar algo, lo que le sobre por allá, y nosotros sacamos lo que se va a dañar, o lo que está malo. Así estamos haciendo con el Señor. Job capítulo 24, verso 1, por favor. Les voy a leer la nueva versión internacional. Cuando lo tenga me dice amén. Amén.
Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? ¿Por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? Si los tiempos no se esconden de Dios, ¿por qué usted que dice ser hijo no los conoce? Puede sentarse, mi hermano. Estamos solamente preocupados por nosotros mismos, pero ni siquiera por la salvación. Yo a veces digo, ¿será que es que se nos ha olvidado que hay una palabra que dice que yo recibiré 100 veces más en esta tierra? Pero si lo he entregado, pero si yo lo he amarrado, si yo no lo suelto, ¿cómo voy a recibir 100 veces más? Cuando nos encontramos pasando por situaciones que no están en nuestro control, situaciones que no podemos hacer nada, situaciones que simplemente confiamos, aunque se preocupe, se angustie y se ponga como quiera, pero no está en tu control, entonces de esa manera sencillamente no entendemos que necesitamos ayuda, que necesitamos el consuelo divino, pero sobre todo, asimismo, necesitamos la luz del cielo, la iluminación del Espíritu de Dios para poder entender esos tiempos que no se esconden del Todopoderoso. La palabra lo dice, y Salomón lo dice cuando dice que así como llega la lluvia también se va, y así mismo llega el sol y también se va. Entonces, ¿por qué las situaciones a nosotros nos roban la presencia del Señor cuando debiera de dármela? Pero es porque no lo entendemos, porque no la aplicamos, porque al no tener la misma óptica, el mismo color de cristal que tiene Dios, simplemente mi desesperación es el número uno. José encontraba con el deseo profundo de encontrar una respuesta por lo que había escuchado de su amigo Elifaz. Allí en el capítulo 22, en el verso 21, dice: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Elifaz le estaba diciendo esto a Job, y Job estaba totalmente preocupado, queriendo encontrar una respuesta para poder obtener lo que su amigo le estaba diciendo. Porque Elifaz lo que estaba queriendo hacer era desentrañar, sacar a la luz supuestamente para él el pecado oculto que tenía Job. Y entonces lo que le está diciendo es: ¿sabe qué? Sométase al Señor, o sea, arrepiéntase, póngase en paz con Él y verá que va a volver a ser próspero. Pero esperando a ver que Job le dijera: sí, hermanos, que yo pequé, hice esto. Pero como no encontró esa respuesta de Job, lo que hizo fue poner a Job nervioso, preocupado, angustiado, para que Job empezara a voltear para un lado y para el otro, queriendo hallar y encontrar la respuesta. Y por eso Job estaba allí y le preguntaba al Señor acerca de la situación que lo tenía incómodo, situación que lo tenía preocupado, y situación que quizás muchos de nosotros también hemos dicho el día de hoy, o hemos pronunciado hasta el día de hoy: porque es Dios tan exigente y tan duro conmigo? Porque Dios me exige tanto a mí, porque Dios es tan duro. Y es que ese papá que tengo es muy duro, porque Él sabe que tengo la necesidad, pero se demora para responder.
Pero ¿verdaderamente me he acercado a Él para que Él lo haga en mí? Y así como les decía la semana pasada, si la respuesta estaba en esta palabra y lo que la estaba esperando no vino, entonces, ¿cuándo iba a recibir la respuesta? Si simplemente está cansado y quedó prefiriendo descansar, supuestamente, descansando, pero no recibiendo la respuesta que ha estado clamando por ella. Porque las oportunidades pasan. La palabra dice que el reino de los cielos es ¿para quién? La preocupación de Job era supuestamente por la indiferencia de que Dios tenía, o que Dios estaba teniendo principalmente, a causa de los pecadores. Ni siquiera se estaba mirando a sí mismo. Y tenía dos preocupaciones: la indiferencia de Dios hacia el juicio de los pecadores. ¿Por qué Job se estaba preocupando por el juicio de los pecadores? ¿Por qué Job se estaba preocupando si Dios los iba o no a juzgar? Simplemente porque no estaba viendo la reacción de Dios en cuanto con estas personas. Y esta preocupación lo llevó a mirar hacia afuera y no a mirarse hacia Él mismo. Y si usted mira ahí en el capítulo 24 de Job, él empieza a enumerar varios puntos en donde está preguntando por las cosas del pecador, pero nunca fijándose en sí mismo, nunca fijándose acerca de la fortaleza o la fe que él profesaba para poder encontrar la confianza en Dios. Entonces él nos lleva a mirar afuera, en los pecados de otros, pero no en sí mismo, en la confianza que él tenía en Dios. No sé si usted se identifica y usted se ha puesto en ese lugar, en donde usted dice, pero véase de allá como prospera y no va a la iglesia. Vea, es que ese que no hace, que vive pecando, vive mejor que yo. Vea, esa gente que se mantiene en la calle haciendo esto y esto, no se enferman, en cambio me mantiene enfermo. Yo espero que no, que usted no sea, que sean otros, que sean los que no vinieron. Cuando buscamos el beneficio propio, ¿quién es el que importa? Yo. ¿Y qué estamos buscando? No me responde. Me veía esta semana un documental acerca del campeonato de Fórmula 1 del 2007, o bueno, un campeonato no, sí, un documental acerca de ese campeonato de ese año, en donde en el equipo McLaren estaban Lewis Hamilton y Fernando Alonso. El equipo había contratado a Fernando Alonso, que venía de ganar 2 campeonatos consecutivamente, y entonces al contratarlo ellos creían que iban a ganar un campeonato con este varón. Pero traen a Hamilton, que era novato, viene de otra categoría y su primer año está ahí, como quien dice, tenemos al campeón, pero tenemos uno que es bueno, pero es novato. Y resulta que el novato empieza a estar al mismo nivel que el que ya era campeón, el que ya tenía experiencia allí. Y cada uno quería lo propio y se olvidaron que pertenecían a un equipo. Y el equipo no reaccionó a tiempo, llevándolo a perder tanto el campeonato de pilotos como el campeonato de constructores. No se llevaron nada cuando eran los firmes candidatos para llevarse en todo. ¿Por qué? Porque no reaccionaron a tiempo a decirle a sus 2 pilotos, es que de esta manera es que se tiene que correr, sino que les dieron la libertad para que ellos hicieran
como querían, peleando entre sí mismos, pisándose en la manguera, sabiendo que eran del mismo equipo. En donde si usted no quiere que yo gane, entonces yo tampoco voy a querer que usted gane. Entonces si usted me le hizo trampa, entonces yo ahora me toca hacerle la trampa a usted. Y en la cuestión de la Fórmula 1, un segundo es un demasiado tiempo. Pero el equipo no hizo nada. Y Dios nos está entregando a nosotros para que nosotros hagamos, pero nosotros no reaccionamos. Y por eso es que allí en Lucas 23, verso 39, dice de la siguiente manera: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el criminal lo reprendió, el otro. Ni siquiera temor de Dios tienes aún, aunque sufres la misma condena. Ni siquiera temor de Dios tienes. Iglesia, le está preguntando, ni siquiera temor de Dios tienes. Que seguimos haciendo lo que nos parece a nosotros, que seguimos viendo la relación del Señor objetivamente, subjetivamente, y no con el objetivo claro de que voy por la salvación, de que Él me la dio pero yo la tengo que cuidar, que Él me la dio pero yo tengo que ir. Se le tijera, si no, no va a ser capaz. Acá toda la noche. Verso 40. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. En nuestro caso sufrimos lo que merecen nuestros delitos. ¿Usted está sufriendo porque merece eso? ¿Usted está sufriendo porque eso es lo que usted provocó? La segunda preocupación de Job es la indiferencia de Dios hacia el juicio de los pecadores que actuaban secretamente. La indiferencia de Dios hacia el juicio de los pecadores que actuaban secretamente. Imagínense, Job sabía que había gente que estaba pecando secretamente. Miren cómo tenía el ojo puesto en afuera, en la gente de afuera, que sabía que tenían ese pecado o que habían hecho algo en secreto. Y allí en Job 24, del verso 13 en adelante, y se lo leo en la lenguaje actual, dice así: los malvados y asesinos no andan a plena luz del día, ni obedecen a Dios. Apenas se pone el sol, salen y matan a los pobres. Ya entrada la noche buscan a quien robar. Los que traicionan a sus esposas esperan a que llegue la noche, pues creen que en la oscuridad nadie los verá con la otra mujer. Los ladrones roban de noche, no salen durante el día, aborrecen la luz, pero aman la oscuridad. Esto es lo que estaba diciendo Job acerca del secreto del pecador. Pero venga, si Job sabía esto, ¿por qué no lo había denunciado al Señor antes, sino ahora, cuando se encuentra en una situación difícil? Porque cuando te comparas con el injusto o te comparas con el pecador, te consideras menos beneficiado que él. Te consideras como si estuvieras
estuviera sufriendo injustamente. Y es lo que Job nos trata de decir en ese capítulo 24. Mostrando al pecador, a ese pecador secreto, como si estuviese inmune ante el juicio o ante la sentencia de parte de Dios. Job, en su condición de hombre enfermo y viviendo en la miseria, miraba al pecador y apreciaba que éste progresaba sin inconvenientes. Miraba al pecador y decía: este está avanzando, pero no hay ningún obstáculo, está progresando, pero ¿por qué? Y ahí en el verso 25, terminando precisamente el capítulo 24, Job dice: yo no puedo comprender esto, quiero entender porque yo soy examinado cuidadosamente y por qué soy tratado de esta manera. Vea lo que Job estaba diciendo: quiero entender, quiero comprender el por qué me está sucediendo esto. Cuando el salmista dijo: Señor, examina mi corazón. Y Job estaba diciendo porque él era examinado cuidadosamente de parte de Dios. ¿Recuerdan Job capítulo 1? Cuando Dios le decía a Satanás: no hay otro hombre como mi amigo Job. No lo hay. Pero Job ni siquiera se estaba creyendo eso. Usted y yo, ¿para qué nos creemos que somos hijos? ¿En qué momento usted y yo nos creemos que somos hijos? Cuando tenemos el lente del mismo color de la óptica de Dios, o cuando me conviene ponerme el lente. ¿De qué manera? ¿Quién dijo que si las cosas son costumbres de pueblos o naciones por muchísimos años, o si los principios de Dios son quebrantados e instituidos como ley, quién dijo que al yo quebrarlos o al yo hacerlos ya no es pecado? ¿Quién dijo? Si estamos yendo contra Dios. Si Dios es muy claro cuando me dice en Romanos capítulo 12: no viváis conforme las costumbres de este mundo. Pero de malas, porque como es una costumbre de años, yo lo hago. Punto. Porque es que ya es ley, el gobierno la aprobó. De malas. Punto. Yo me pregunto, ¿será o cuál es la diferencia entre aprobar la eutanasia para personas enfermas y aprobar la pena de muerte para aquellos enfermos espirituales o para los pecadores, para los abusadores? ¿Cuál es la diferencia entre aprobar una y aprobar la otra? No es lo mismo. ¿Por qué aprueban una y por qué no aprueban la otra? Porque es que no es con un objetivo, simplemente subjetivamente y ya, lo que me conviene hacer y ya. Pero ¿dónde está Dios? No está por ningún lado, pero yo la creo de esta manera. No sé si han visto la noticia de lo que está sucediendo por ahí con una señora, inclusive que es de aquí, es de Bello. Se muere el domingo y ella está feliz porque decidió el día de morirse. No, pero es degenerativa la enfermedad. Pero es que Dios no quiere que yo sufra. Yo soy hijo de Dios y Dios no quiere que su hijo sufra. O sea que Dios se equivocó porque permitió que se enfermara, pero no se equivoca porque ella se va a quitar la vida. Pero como está instituido por ley, ya lo aprobó el gobierno, entonces no estoy cometiendo pecado. No estoy haciendo pecado porque ya está avalado por la ley. ¿Y dónde está Dios? No, pero yo soy hijo de Dios.
Mi esposa lo que decía es: ¿por qué no se ahorca? ¿Por qué tiene que esperar la ley que le quite la vida? Que se ahorque si está muy aburrida. Lo mismo está sucediendo con el aborto. No, lo tienen que aprobar, porque si lo aprueban no es un asesinato. Pero entonces nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Cuando la palabra a mí me enseña en Efesios capítulo 5, verso 15 y verso 17, dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando? Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Aló? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Diga: malo. Porque los días son malos. Pero dice el verso 17: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ay, no, como soy hijo, Él no quiere. ¿Qué le dijo usted? Entonces, esta palabra no sirve. Eso no sirve. Estamos leyendo una Biblia que no sirve, porque yo no veo sino sufrimiento en la palabra del Señor. Por eso, como te decía el domingo, como nos hablaba el Señor el domingo, ese concepto de cuál es sufrir, eso es allá afuera. Pero para los hijos de Dios, dígale que tiene a su lado: usted es hijo. Si no ha sufrido, prepárese para sufrir. Y si ya sufrió, espere que va a seguir. El salmista decía: ¿a dónde me esconderé de ti? Salmo 139. ¿A dónde iré, Señor, donde no te encuentre? Si me voy para allá, ya es usted. Si me voy para allá también. Si me voy para allá, si me escondo bajo el árbol, ahí aparece. Y no es aladino. Es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Pero qué estamos viviendo? Por favor, capítulo 5 de Efesios, del 15 al 17. Eso tiene que ser algo que marque nuestra vida. No vivamos como necios, sino como sabios. Por favor, entendamos la palabra del Señor, vivamos la palabra del Señor, porque de lo contrario simplemente estamos... Bueno, estamos, como dicen por allá, en la paila, pero estamos creyendo que estamos en el cielo. Como la señora de la eutanasia. Como la señora que, qué felicidad, porque ya ella está feliz, no, qué paz la que tiene. ¿Cómo meten a Dios en eso? Ya. No sé. Yo tengo 4 dedos, hay quienes tienen más de frente. El hijo tiene más de 4 dedos de frente. ¿Cómo hacemos eso? Por eso Paul Walser dice que nosotros no estamos, y cuando dice nosotros, dice la iglesia de hoy, no sigue al Dios de la Biblia, sino al Dios que nosotros nos creamos. Me creé un Dios y a ese es el que sigo, Dios de amor. Él no castiga, Él no reprende, no. Yo puedo faltar, darle las obras y lo que sea, y Él me va a bendecir. Yo puedo estar en su presencia cuando yo quiera y a la hora que yo quiera, y de todas maneras Él me va a bendecir. Yo no tengo afán. Por eso ustedes son unos religiosos, no todos metidos en la iglesia. Por eso ustedes son unos legalistas.
fanáticos, a toda hora metido en la iglesia. Y me con ese aguacero pasaron entre las cobijas tomando chocolate caliente. Pero somos hijos de Dios. Y entonces, ya que no pasan la predica por el vivo. El pastor no por la predica en vivo. Así me han dicho. La van a transmitir. Y yo, no, salga de las cobijas, déjese ese acomodado ahí, hágale. Por eso sí estoy orando para que caiga granizo, ya. A ver si apenas yo diga amén, usted va a salir. Porque si es al revés, oiga, yo vamos a pegar a la iglesia. Pero como estoy en la iglesia, si caiga granizo, me tengo que ir a mi casa, no importa si me mojo. ¿Con qué balanza pesamos? Lo de Dios y lo del mundo. Siempre te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo. Porque necesitamos recordar que las convicciones también hay erradas. Si usted tiene una convicción que está centrada en la arena, o sea, en usted mismo, no tiene nada. Pero si usted tiene una convicción que está centrada en la roca, o sea, en Cristo, es donde podemos sostenernos en medio de la adversidad. Aunque nos duela, aunque me incomode y me fastidie. Y por eso Job le dijo a su esposa: mujer, has hablado como cualquiera. Yo a veces me pongo a pensar, si Job le dijo a su esposa cualquiera, ¿cuál cualquiera seríamos nosotros que también pronunciamos esas palabras? Pendejo, siguiendo lo que hace Dios, que en vez de darle lo está poniendo a aguantar hambre, llevándole la plata al otro allá. ¿Usted no ha escuchado eso? Job no entendía a Dios y mucho menos entendía a él. No entendía a Dios y mucho menos entendía a él. Aunque Job tenía una fe grande. Ojo, tenía una fe grande, pero no entendía a Dios. Y el gran problema era que no se entendía él mismo. Dios lo conocía, pero no se conocía a él. Es por eso que le decía ahora, ¿cómo aplicamos? Las 3, las 5, es que yo le iba a preguntar las 5, pero no saben las 3, van a ser las 5 uno. ¿Y la quinta? ¿Y la quinta? La palabra del Señor dice que el justo por su fe vivirá. Y la fe que Job tenía en el Señor fue la que lo llevó a vivir. Aunque no lo entendiera, y por eso tú y yo no vamos a entender al Señor nunca, porque a Dios no necesitamos nosotros entenderlo, no necesitamos sino obedecerlo nada más. Si usted va a esperar a entender a Dios para obedecerle, perdió el tiempo. Es por eso que no podemos considerar que Dios sea o no injusto. Pero cuando usted y yo vamos acá a esta palabra, Él nos dice que Él es justo y que Él es quien hace justicia. Por eso no se trata de mí, se trata de Él. Porque todo lo malo que hay en mí es mío, pero todo lo bueno que hay en mí es de Él. Entonces en mí no se encuentra nada. Por eso es por Él y para Él. Por eso el justo por la fe vivirá. Pero no sé si usted es de los justos o no. Ahí es donde tenemos
que darnos cuenta con qué lente lo estamos mirando. ¿Cuál es el color con el que nosotros estamos mirando? Cuando yo me hacía esos lentes que tienen ese efecto transition, yo decía, cuando eso se oscurece, uno debe ver oscuro. Y yo decía, no, uno bien ciego y viendo oscuro. Yo nunca fui capaz de manejar con esos lentes oscuros. No era capaz. Pero wow, eso se oscurece y uno sigue viendo igual. Y cuando uno los quite, ay sí, que luz tan fuerte. Ey, ¿con qué lente estamos viendo? ¿Cuál es el cristal con el que vemos? Te han sembrado desde niño, pero ¿qué has hecho hoy? El justo vivirá por la fe. Eso fue lo que mantuvo a Job. Eso fue lo que permitió que Dios le devolviera el doble de lo que él había quitado, de lo que había perdido. Y por eso a nosotros nos dice, no que nos va a dar 2 veces, sino 100 veces más. 100 veces más. Pero nos pone primeramente el paso que nos duele, lo que estás entregando. Lo que estás entregando. ¿Qué estás entregando para recibir 100 veces más? Pero nosotros nos consideramos justos diciendo, yo espero que Él me dé para yo poder dar. ¿Cuál es el lente? ¿Cuál es el color del lente con el que estás mirando? Para que puedas ver con el mismo cristal con que Dios está viendo. Padre, te doy gracias, bendito amor. Señor, quiero creer que tu pueblo ha recibido, Señor. No te canses, por favor, con nosotros. No te canses. Porque seguimos siendo rebeldes, Señor. Porque tu palabra nos exhorta, nos redarguye. Pero son tantas las emociones que se esfuma, Señor, así como el sol desaparece la niebla, Señor. Son tantas nuestras emociones que nos llevan a saber que tenemos un lugar, Señor, en ti, pero no nos permite aceptarlo para vivirlo. Es por eso que queremos, Señor, queremos ganar créditos contigo, dándote, Señor, una ofrenda por un interés propio. Nos llenamos la boca diciendo que tenemos comunión y relación contigo cuando tú no sabes quiénes somos. Es por eso que no identificamos que el precio lo dice todo. Que si estamos en tus manos, nuestro valor es mucho más alto que si estamos fuera de ellas.
Pero escuchamos todas las voces a nuestro alrededor cuando nos dicen que no valemos nada, que no servimos para nada, y a esa voz le creemos, pero no a la tuya. Por eso, Padre, por favor, no te canses con nosotros. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a no ser necios, sino a ser sabios. Ayúdanos a que podamos entender que estamos viviendo días malos y que los que vendrán serán aún peores. Y que necesitamos esforzarnos y dar más. Necesitamos vivir tu palabra por convicción, no por emoción. Necesitamos vivir tu palabra mirándolo con el color de cristal con que tú la ves, con la cual nos la has dejado, para que nosotros podamos mirar como tú ves. Y así de esta manera podamos vivir como tú quieres que vivamos, siendo y haciendo como has planeado en tu voluntad. Perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.